Buenas tardes a todos. En el vídeo de hoy voy a daros algún consejo en relación a vuestra declaración de la renta del periodo impositivo 2022. Como sabéis, está abierto el periodo desde el día 11 de abril y lo estará hasta el día 30 de junio. Cuando hablo periodo voluntario de declaración, ¿de acuerdo? Hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de declarar correctamente el IRPF. ¿Por qué? Porque no siempre en el borrador de datos fiscales que está o que opera en sede de la agencia tributaria tiene todos los datos correctos, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy claro que en ocasiones hay ciertos rendimientos que no aparecen o no figuran en el borrador de datos fiscales, como por ejemplo pues algunas ganancias patrimoniales derivadas de las ventas de activos, ¿vale? Pues ya sea criptomonedas, ya sea inmuebles, ya sea fondos de inversión, acciones, participaciones, etcétera, ¿vale? Sí es verdad que en algunos casos pueden figurar ciertos datos en relación a las ventas, pero en muchos casos no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a lo largo de los próximos vídeos, los próximos días, voy a meterme en específico tanto con rendimientos del trabajo, con rendimientos de la actividad económica, con rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario, ganancias patrimoniales, etcétera, ¿vale? Digamos que rendimientos que considero que es muy importante que tengáis en cuenta y conozcáis en detalle, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo, me gustaría que supierais que puede ser que no teniendo obligación de presentar la declaración de la renta, os convenga declarar. ¿Por qué? Porque puede ser que por los mínimos que estén establecidos no lleguéis a la obligación de declarar, pero sí es posible que os hayan retenido un porcentaje en nómina, ¿de acuerdo? Entonces es muy probable que si no tenéis la obligación, pero tenéis ciertas retenciones que os vienen aplicando mes a mes en la nómina que cobráis de vuestra empresa, pues es muy probable que esas retenciones os las devuelvan en su totalidad en la declaración, ¿de acuerdo? Obviamente esto dependerá de todas las fuentes de renta que se vayan a sumar tanto dentro de la base imponible general como dentro de la base imponible del ahorro, pero bueno, esto es muy importante que lo conozcáis, ¿vale? Y sobre todo que si tenéis el borrador de datos fiscales podáis acceder y podáis ver si en caso de presentarla os devuelven dinero o no, ¿vale? Y sobre todo que tengáis muy claros los baremos y los mínimos, ¿vale? Muchas veces, sobre todo a nivel de rendimientos del trabajo, depende de si se tienen uno o más pagadores, depende de si supera la cuantía de los 22.000 euros, etc, etc. Pero bueno, esto ya es una cuestión más específica que trataré en el capítulo de rendimientos del trabajo en los próximos vídeos, ¿vale? No obstante, tenéis una publicación pasada en el perfil de Instagram donde hablo de los mínimos para declarar, ¿de acuerdo? Es muy importante también que tengáis en cuenta el tema de las deducciones autonómicas, ¿de acuerdo? Como sabéis y como os comenté alguna vez, el IRPF es un impuesto que está cedido al 50% a las comunidades autónomas, es decir, estas tienen potestad legislativa y estas recaudan el 50% del impuesto, ¿de acuerdo? Con lo cual habrá y hay una serie de deducciones que son aplicables para los contribuyentes que residen en cada una de las comunidades autónomas. Lógicamente, estas deducciones varían, no son las mismas en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que en el Principado de Asturias, que en Cantabria, que en Cataluña o que en Andalucía, ¿de acuerdo? Es muy importante tener esto en cuenta y sobre todo muchas veces los contribuyentes confirman el borrador sin aplicar ninguna deducción que sí les es aplicable por las cuantías de bases imponibles o por la característica efectiva de la deducción, y por ahí están perdiendo dinero, o bien porque les devuelvan menos dinero, o bien porque les salga más a pagar, ¿de acuerdo? Entonces mucho cuidado con esto y echadle un vistazo. Nosotros, por ejemplo, si necesitáis nuestra ayuda, os podemos echar un cable porque controlamos bien todas las deducciones de todas las comunidades autónomas, y en el caso de que tengáis alguna duda que queráis aclarar, podéis contactar con nosotros, ¿vale? Os dejaré debajo del vídeo el enlace a nuestra página web y a nuestro email de contacto. Por otro lado, como os comentaba, es posible que en algunos casos haya datos incorrectos en el borrador, ¿vale? A nivel de retenciones, a nivel de rendimientos que estén declarados, pues puede ser porque a lo mejor el pagador no haya ingresado bien las retenciones o cualquier cosa, ¿vale? También el tema de la declaración, sobre todo de la venta de activos, esto es muy importante, ¿vale? La venta de activos, bueno, pues genera normalmente plusvalías o minusvalías que hay que declarar en sede de la base del ahorro del IRPF, ¿de acuerdo? Y para ello hay que otorgarle a Hacienda o hay que presentarle unos valores de adquisición y unos valores de venta que realmente son los que harán o los que dirán cuál es esa plusvalía o minusvalía obtenida en el periodo impositivo por la transmisión o permuta del activo, ¿de acuerdo?
Luego, por otro lado, es muy importante que tengáis cuidado con el tema de los mínimos, ¿vale? Digamos que los mínimos son la parte de la renta por la que no se tributa, vamos a decirlo así, ¿no? Para que lo entendáis bien, el mínimo personal en España está en 5.550 euros, ¿de acuerdo? Y sí es verdad que aquí es muy importante ver si tenéis hijos que convivan con vosotros, que sean menores de 25 años, los cuales pues llevan unos mínimos añadidos. Por ejemplo, para el primer hijo sería de 2.400 euros, a añadir a ese mínimo personal, vamos a llamarlo grabado a tipo cero, y 2.700 para el siguiente, por ejemplo, y luego también ascendientes que puedan tener más de 65 años, por lo cual, por ejemplo, pues por uno de ellos el mínimo familiar se incrementaría en 1.150 euros, ¿de acuerdo? Es muy importante que estas personas convivan con él o los contribuyentes que declaren, ¿no? Sí es verdad que si tanto el contribuyente como ascendientes o descendientes tienen minusvalías en función del grado de la misma, estas cuantías de mínimos varían al alza, ¿de acuerdo? Con lo cual es más factible que la declaración de la renta del contribuyente o bien salga más a devolver o bien salga menos a pagar debido a esta aplicación de mínimos personales y familiares, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una serie de conceptos genéricos que os pueden ser útiles a la hora de presentar la declaración de la renta. Como os digo, en próximos vídeos haré alusión a cada uno de los rendimientos, explicaré pues cada una de las características, las reducciones o deducciones que pueden ser aplicables dentro de ellos, y a partir de ahí pues espero daros información para que realmente vuestra declaración de la renta sea lo más óptima posible a nivel de pago de impuestos, ¿de acuerdo? Como os comenté a lo largo del vídeo, si tenéis cualquier duda o queréis contactar conmigo o con mi equipo para que os ayudemos con la declaración, tenéis debajo del vídeo el enlace a nuestra web, donde encontraréis un formulario para la presentación de la declaración de la renta, y cualquier duda que podáis tener nos contactáis sin problema, estaremos encantados de atenderos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos.